durante estos días hemos comenzado una nueva serie, y es la serie sobre el sello de Dios. ¿Es así o no es así? Quiero decirle desde el mismo principio que esta serie abarca muchas cosas. El tema de hoy, tomé 3 temas y lo estoy reduciendo en uno. No por eso va a ser más largo, sino para poder abarcar mientras más contenido pueda. ¿Por qué? Porque si habláramos durante todo el año no fuera suficiente para hablar de esta sola serie, ya que es muy amplia y tiene muchas cosas que el pueblo de Dios va a aprender y de igual manera que ya conoce para confirmar su fe. Así que dentro del sello de Dios hay un tema que quiero tratar que va a consistir en 3 temas. Recuerden que en el sello de Dios estamos hablando del sábado. ¿Alguien recuerda? Aunque no mencionemos mucho la palabra sábado hoy, no quiere decir que no salimos, sino que hay que hacer una base para poder entender mejor. Y si ustedes recuerdan, dimos unas pequeñas pinceladas en el último tema de que el sábado fue hecho bajo gozo y alegría. ¿Alguien recuerda? Eso lo hicimos. Por eso les voy a leer una cita que leímos la semana pasada. Si me ayudan con el clic, aquí la tenemos. Una cita que nosotros leímos la semana pasada para que entremos en contextos. Esta cita está en el tomo 6 del libro de los testimonios para la iglesia, la página 351, el párrafo 1, que dice así: la observancia del sábado extraña grandes bendiciones, y Dios desea que el sábado, ¿qué dice?, sea para nosotros un día de ¿qué? De gozo. Ya luego vamos a ampliar más esto. Luego dice: la institución del sábado se estableció ¿con qué? Con gozo. Dios contempló con satisfacción la obra de sus manos y declaró que todo lo que había hecho era bueno. ¿De qué manera? Dice, en gran manera. Y había gozo ese día cuando Dios inauguró la creación. Gozo. Ahora, me gustaría que profundicemos en un versículo que muchas personas lo han interpretado de una manera, otro de otra. De paso, en la misma iglesia nuestra, la iglesia adventista del séptimo día, hay diferentes teorías, pero teorías pueden ver muchas. Ahora, la diferencia es cuando nos vayamos a la Biblia, profundicemos en ella y veamos la verdad de lo que dice la Biblia. Y yo creo que aquí en Emmanuel le gusta irse a aguas profundas en la Biblia, ¿verdad? Entonces hoy nos vamos a ir a aguas extremadamente profundas para poder entender este próximo versículo. ¿Y cuál es este próximo versículo? En el libro de Job. De paso, Job es el primer libro de la Biblia que se escribe. Conocemos que es así, ¿verdad? El primer libro. Por lo tanto, debe haber bastante conocimiento allí en el libro de Job. El libro de Job, en el capítulo número 38, vamos a leer el versículo 1 en adelante, que dice así: entonces respondió Jehová a Job. ¿Desde qué dice la Biblia? Desde un torbellino. ¿Con quién va a hablar Job en este momento? Con Jehová. Jehová le está respondiendo a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras? ¿De qué manera? Sin sabiduría. Ahora cíñete como varón tus lomos, le dice Jehová a Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Qué preguntita, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Está desafiando el conocimiento científico, porque inteligencia y sabiduría no es lo mismo. Inteligencia se trata de acumulación de información, ¿verdad? Y luego dice: ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? Y esta palabra que viene ahora, que se lo puse en oro allí, es clave. No la vamos a terminar hoy, pero el sábado que viene sí. ¿O quién puso su piedra angular? ¿Su piedra qué? No olviden eso, su piedra angular. Cuando estaban las estrellas, cuando cantaban, o alababan las estrellas del alba, y se regocijaron, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Poner la piedra angular. Se puso la piedra angular, pero miren cómo. Cuando cantaban todas las estrellas del alba. ¿Cuándo fue que se puso la piedra angular? Cuando cantaban o alababan. En hebreo dice al cantar. Cuando cantaban o alababan las estrellas del alba. ¿Y qué más? Y se regocijaban, ¿quiénes?
los hijos de Dios. Miren, no podemos hablar de hijos de Dios sin meternos de manera profunda a lo que es el concilio celestial. ¿Cuánto han escuchado hablar del concilio celestial? Y esto es algo tremendo, hablar del concilio celestial. Así que me gustaría que tomemos unos minutos para hablar del concilio celestial. ¿Les parece bien? Porque estamos buscando algo. Se regocijaban todos los hijos de Dios. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las estrellas del alba? Dos preguntas que no terminaremos de contestar hoy, pero hoy se van a quedar con una noción de decir: ya yo sé lo que van a decir el sábado que viene o el próximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos poder investigar qué es esto y qué hay. Ahora, para hablar del concilio de Dios tenemos que irnos a dos libros, que es donde más palpables se ven. Uno de ellos es el libro de Apocalipsis y uno de ellos es el libro de Daniel. Pero más tarde vamos a ver el concilio en acción en otro libro. Así que vamos a leer esta descripción, una descripción más amplia de lo que es el concilio de Dios. En Apocalipsis capítulo número 4. Si ponemos en contexto a Apocalipsis 4, recuerden que Apocalipsis 4 se da en el cielo en el momento que Jesús asciende al cielo y es recibido por los ángeles en el cielo. ¿Vamos bien, verdad? En este contexto es que se da Apocalipsis y resulta que el concilio de Dios tiene reunión en ese momento. Por eso dice Apocalipsis 4, verso 1 en adelante, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta, ¿cómo? Abierta en el cielo. Ustedes saben por qué está bien abierta esa puerta, ¿verdad? ¿Quién va a entrar? Ustedes recuerdan el salmo que leyeron hace un ratito. Eso no pedí yo que lo dijeran, eso lo puso allí el Espíritu Santo, porque estaba entrando por la puerta, ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Ustedes ven cómo Dios liga las cosas? Este momento donde se está dando. Dice que había una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, ¿como de qué? De trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba, como dice Juan, en el Espíritu, y he aquí que había un trono establecido, ¿dónde? En el cielo. Y que en el trono uno, ¿cómo? Sentado. Lo primero que se ve es que hay un trono establecido, ¿dónde? En el cielo. Y en el trono que había uno, ¿cómo? Sentado. Ahora mire lo que dice el verso siguiente: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Vayan imaginándose un trono, un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había, ¿qué cosa? 24 tronos. ¿Y qué dice? Y sentados en el trono, los tronos, habían ¿cuántos? 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. ¿Qué dice? Con coronas de oro en las cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono, ¿qué dice? Ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de ¿qué cosa? De Dios. Vamos a ir resumiendo. Está sentado uno en el trono. Ahora hay un arcoíris alrededor del trono. Luego tenemos 24 tronos, y en esos 24 tronos hay sentados ¿qué cosa? 24 ancianos. Así que viene el centro, el arco iris, los 24 ¿qué? Tronos con 24 ¿qué? Ancianos. Ya vamos ampliando lo que es allá arriba el reino de Dios, que también se le llama el concilio de Dios. Apocalipsis 4:6 dice: y delante del trono había como un mar ¿qué? De vidrio, semejante a ¿qué cosa? Al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y ¿qué cosa? Y detrás. Esto no se mencionaron antes, pero aquí dice, oigan, junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes. Es decir, que si hay personajes que son los que más cerca están en el trono, ¿cuáles son? Los 4 seres vivientes son los que están más cerca al trono de Dios, pues están junto al trono, y no solamente junto, sino alrededor. Ahora, yo sé que hay muchos símbolos acá, y los 4 seres vivientes son símbolos, y me voy a adelantar. Los 4 seres vivientes son los 4 querubines que cuidan y vigilan el nombre de Dios, perdón, el trono de Dios. ¿Necesita Dios vigilante? No, pero así es como son.
Ahora, si seguimos avanzando, después de esto, lo primero que tenemos es que alrededor del trono tenemos después de esto los 24 ancianos. Ahora, ancianos no porque son viejos, sino ancianos por jerarquía. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hoy en día en la iglesia tenemos un anciano. Se le llama anciano no porque son viejos, sino por jerarquía, por edad. Y para poder entender esto, tenemos que seguir avanzando. ¿Qué tenemos? En Daniel tenemos esta lectura. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué cosa? Tronos. Y se sentó un anciano que dice, de día. ¿Un anciano de qué? De día. Fueron puestos tronos, Daniel dice ahora, y cuando fueron puestos los tronos, en el trono se sentó un anciano como de días. Obviamente en el caso de Dios, que es que se siente en el trono, anciano de días. Y luego dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿Y qué dice ahora? Millares le servían y millones, ¿qué dice? Asistían, ¿qué dice? Delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. De este concilio que hay un personaje de día sentado, aquí se le llama, ¿qué es qué cosa? El juez. 4 seres vivientes que son 4 querubines, 24 tronos que hay 24 ancianos. Ahora, el tema de los 24 ancianos lo vamos a tratar en el próximo tema, pero quiero adelantarme porque muchos piensan si es simbólico o si es literal, por algunos detalles que vamos a dar luego. Pero quiero hacer énfasis en esto. Yo me inclino al simbolismo y les voy a decir por qué. Porque 12 o 24 es un múltiplo de 12. 12 y 12, ¿cuántos son? 24. Tenemos las 12 tribus de Israel, las 12 puertas. ¿Se dan cuenta? Me inclino al simbolismo y más adelante lo vamos a ver por qué. Pero como también puede ser literal. Pero tenemos 24 ancianos. ¿Estamos de acuerdo? 24 ancianos. Ahora, después dice que millones y millones, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Le servían. Habían millones y millones que le servían. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros avanzamos y podemos ver esto. El anciano de días ¿por qué? ¿De días por qué? ¿De días por qué? Mira lo que dice. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre qué cosa, dice el libro de Miqueas, ¿entre qué? ¿Entre qué? ¿Entre qué? Las familias de la tierra. De ti, ¿qué dice? Me saldrá el que será Señor de Israel, y su salida son ¿dónde? Desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde los días de la eternidad. Por lo tanto, cuando habla un anciano de día, está hablando de un anciano que es ¿qué cosa? Eterno, que no tiene fin. Así que sabemos claramente que ese es nuestro Dios el que tenemos allí. Estos son los que componen el concilio de Dios. Ahora dice que millones de millones le servían y millares de millares le servían. Y algunos dirían, millones de ángeles, sí. Quiero que entendamos esto, porque ahora vamos a ver la estructura del concilio. Tenemos que ir haciendo las bases para poder entender. ¿La estructura de qué dijimos? Del concilio de Dios. Y para poder ver la estructura del concilio de Dios, tenemos que volver a Apocalipsis 5, versos 6 en adelante. Dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué cosa? Un cordero. Recuerden que Apocalipsis 5 ya es cuando Cristo resucitó, entra y es recibido al cielo y es presentado como un cordero. Y llega a ese gran concilio después que las puertas se abren y reciben al Rey de Gloria. Esta es la escena que se está viviendo en este momento. Dice que habían allí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie, ¿qué cosa? Un cordero como inmolado. ¿Qué dice? Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Y vamos a dejarlo allí para poder avanzar. ¿Qué sucede? El cordero está en el mismo medio del trono, y el trono de Dios estaba ¿en qué lugar? ¿En qué lugar estaba sitiado? En el centro. Y luego entonces están los seres vivientes y de igual manera los ancianos. Pero quiero recalcar que el cordero está en el medio. Ahora, para estar en el centro tiene que haber muchas cosas alrededor, ¿sí o no? Tiene que haber muchas cosas alrededor, ¿sí o no?
Daniel nos dio una vislumbre, pero ahora Apocalipsis nos lo aclara más en cuanto a lo que es la estructura del concilio. ¿Qué dice Apocalipsis 7, verso 11? Dice, y todos, ¿qué? Los ángeles, todos, la palabra tauta en griego, todos, o sea, la totalidad. ¿Ok? Dice, y todos los ángeles estaban como en pie alrededor de ¿qué? Del trono. Vamos ahora atrás. El centro de Dios es el trono. Allí está el cordero. Luego tenemos adornos lindos, un lago de fuego, dice por un lado, un arco iris, dice por otro, ¿sí o no? Luego tenemos 24 tronos, y en los 24 tronos, ¿quiénes están sentados? 24 ¿qué? Ancianos. Y luego dice, alrededor del trono, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y de los ¿qué? De los ancianos, y de qué más, y de los 4 seres vivientes. Entonces viene ahora ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La totalidad de los ángeles. Quiere decir, los querubines no son ángeles que rodean el trono de Dios, y me estoy comiendo un pedazo porque aquí no se lee, pero no estoy mencionando los serafines que vuelan por encima del trono, ¿verdad? Pero ustedes como adventistas saben eso. Así que tenemos, quiere decir entonces que los querubines y los serafines no son ángeles, porque ahora está hablando de ángeles. Ahora quiero decirle, en un ratito lo vamos a ver, que cuando se trata de un ángel común y de millones, como aquí presenta la Biblia, bíblicamente a esa gran cantidad de ángeles que estamos leyendo en Apocalipsis 7:11 se le llama las huestes celestiales. ¿Cómo se le llama a ellos? Las huestes celestiales, que ejemplifican o simbolizan o marcan la gran cantidad de ángeles que están en el cielo. Por eso leemos, y todos los ángeles estaban en pie. ¿Cómo estaban? En pie, porque hay otros que están sentados alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. ¿Y qué hacen ellos? Y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Por qué? Por los siglos. ¿De qué cosa? De los siglos. Así que los ángeles están alrededor del trono. Esto hace que el trono quede en el mismo centro, y estos son los miembros que componen el gran concilio de Dios. En el centro del trono también están los 24 ancianos, tenemos los seres vivientes y luego los ángeles que están en pie, que son millones de millones y millares de millares. Quiero recordarle, ya lo dije en un tema anterior, quiero recordarle esto, mis queridos, y es que hay más ángeles que seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay seres humanos que el diablo es capaz de meterle una legión dentro de esto. Y cuando tú estás flojo y te vas de la iglesia, dice que hay 7 demonios que vienen junto con el que salió de ti a acompañarte, ¿verdad? En inglés dicen that is scary, ¿verdad? Eso da miedo. Pero vamos a dejar esa cosa por allá y vamos a hablar de noticias buenas. ¿Les parece bien? Así que ese es el cuadro. Ahora, ¿quién estableció el orden y la jerarquía de los que están sentados? Porque todo ese orden tiene que haberlo establecido antes. Alguien. Por alguna razón hay gente cerca del trono, ¿sí o no? Por alguna razón hay gente que están sentados, y le estoy llamando gente, ¿verdad? A mi esposa no le gusta que le llame gente a la gente del cielo. Tómemelo doble. Seres, ¿verdad? Hay seres, gracias Santa por esa dominguera que me soltaste allí. Hay seres que están parados alrededor de ¿qué? Del trono. Tiene alguien que haber establecido esta jerarquía, ¿sí o no? Es por eso que en la Biblia, tanto en Efesios, y yo creo que el libro de Efesios nos lo comimos, especialmente los primeros 3 capítulos hace día, cuando hablamos de la restauración de todas las cosas. Y alguien recordará que si hay un libro que habla de las potestades del cielo, es el libro de Efesios. No lo estoy citando hoy, pero quiero citar otro libro en el día de hoy. Y ese otro libro está en Colosenses capítulo 1, el versículo 16. Y mire lo que dice. Porque Él, ¿quién? Porque en Él, ¿qué dice? Fueron creadas todas las cosas. ¿Y de quién está hablando Pablo aquí? De Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿dónde? En el cielo. Pregunto, los tronos que están, ¿dónde están? En el cielo. Los ancianos, ¿dónde están? En el cielo. Los ángeles, ¿dónde están? En el cielo. Los querubines, ¿dónde están? En el cielo. Los serafines, ¿dónde están? En el cielo. Así que cuando dice que en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y qué más, y las que hay ¿dónde? En la tierra, ya sean ¿qué?
visibles o invisibles, sean ¿qué? Tronos. Y yo estoy seguro que el apóstol, cuando menciona la palabra trono aquí, no está pensando necesariamente en la tierra. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son más importantes los tronos de la tierra que los del cielo? Por eso se lo estoy poniendo aquí en mayúscula, porque hace rato estamos hablando de tronos. Sean tronos, y él habló de lo que está en el cielo o en la tierra, sea que tronos, sean que dominios, sean que principados y que potestades, todo fue creado ¿por quién? Por él y ¿qué más? Y para él. Y quiero dejar establecido que en el cielo, como dijimos cuando estudiamos Efesios, hay principados y hay potestades. Siempre en el gobierno de Dios ha existido la jerarquía, porque sin jerarquía hay desorden. Si mamá y papá no tienen jerarquía, ¿qué será de los muchachos? Entonces, el mismo patrón bíblico se refleja en su iglesia hoy en día. Hoy en día tenemos personas que tienen puestos de importancia porque tiene que haber jerarquía. Nadie es jefe de nadie, pero trabajamos en algo común. Dios tiene un concilio, pero toda esa jerarquía, ¿quién la establece en el cielo y quién la creó? ¿Quién fue? Dios. Pero lo que más me gusta es el siguiente, es que cuando separa las huestes celestiales en Apocalipsis 5 y están rodeando el trono, nadie se está quejando, y a nosotros porque no nos dan silla. ¿Ustedes se dan cuenta cómo funciona el cielo? ¿Y por qué eso están sentados y nosotros no? Porque aquellos vuelan en el trono y nosotros no. En el cielo hay paz porque todo el mundo respeta la frontera del otro y están todos felices. Esos ángeles que están parados para alrededor, miren, dicen que la gloria sea Dios. Cuando Cristo viene y entra, ¿quién es el Rey de gloria? Y todos unánimes cantan, alaban, se regocijan. Pregunto, ¿no debería ser eso un reflejo de cómo debe estar la iglesia de Dios hoy en día? Pero ¿saben ustedes qué? Mientras nosotros estamos aquí felices, en algún lugar del mundo hay otro que está como el putufo gruñón, llorando, cuando en sábado hay que estar como gozoso, alegre, felices. Este es el concilio de Dios. Pero sería bueno que veamos al concilio de Dios en acción, o si no lo dejamos para el otro sábado. ¿Lo quieren ver en acción el concilio de Dios? Quiero anticiparle que en el concilio de Dios, ese concilio formado por todas esas personas que describimos ahora mismo, es donde se toman las grandes decisiones del universo entero. Y si no lo sabías, este mundo está en el medio del universo. ¿Sí o no? Cuando digo en el medio, entre el universo, no en el centro, porque ya tuve un tema del centro del universo. Y para hacer esto, es bueno que visitemos a Primera de Reyes, capítulo 22, donde vemos el concilio en acción. Quiero decirle que estos son los tiempos cuando el rey acaba a pelear y él llama a otro rey y el rey le dice: oye, ¿y no hay aquí un profeta de Jehová? Porque estos 400 mentirosos que tú tienes aquí, lo que están hablando es disparate. Y él le dice: bueno, sí hay otro, hay un profeta de Jehová aquí, pero no me gusta porque él simplemente no me da noticia buena. Y mandan a buscar a Micaía. ¿Alguien se acuerda? Y lo diferente del caso es que parece que mandaron un sirviente que le tenía miedo al rey, y en el camino el sirviente le dijo: mira, allí hay 400 tipos, o como dice mi amigo, hay 400 tigres allí, ¿verdad? El dominicano, que le están diciendo al rey cosas buenas, lo que el rey quiere escuchar. No vaya tú a decir disparate, porque el rey ñangala, ¿verdad? Pero el tipo traía palabra de Jehová. ¿Alguien se dio cuenta? Y él no iba a callar. Y él le dijo: tú dime, ¿qué es lo que hay? Y el rey le dijo, y cuando el profeta se metió a mentiroso y le dijo una mentira: vete que tú vas a ganar la batalla. Y el rey miró al otro: no te dije que no me dice cosas buenas, porque yo sé que no. Lo que él dijo, yo sé que es al revés. Es que si voy, yo no tengo el permiso de Dios, yo voy a morir. Y el profeta le dice: te he dicho que me diga la verdad, dímela. Y él le dice: ok, no hay problema. Entonces él dijo, oye, pues, palabra de quién? De Jehová. Y se le abre la puerta del cielo al profeta en este momento. Está mirando hacia el cielo y está mirando todo lo que está pasando. No solamente lo está mirando, el profeta está escuchando todo lo que está pasando en ese momento en el concilio celestial, y ahora se lo va a dar en vivo, una conexión directa. Tremenda transmisión tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Una transmisión directa. Le dice: entonces, él dijo: oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado ¿dónde?
¿En qué lugar? En el trono. Ese es el mismo trono de Apocalipsis. Es el mismo trono de Daniel, el que está en el centro del concilio, formado por los querubines, los serafines, los ancianos y las huestes celestiales. Obvio que sí. Dice: yo vi a Jehová sentado en el trono, en concilio, y todo el ejército de los cielos, ¿cómo? Junto a él, a su derecha y a la izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a quién? A Acab, para que vaya y caiga en Ramot de Galaad. Y uno decían de una manera y otros decían de otra. Esto se parece a una junta de iglesia, pero una junta linda. Y quiero detenerme en la parte de que uno decían de una manera y otros decían de qué, de otra. Porque en su concilio Dios cuenta con la opinión de sus miembros. Y en la iglesia adventista no es un grupito solo que toma la decisión, es el concilio completo. ¿Vamos bien? ¿O no tenemos Congreso Mundial este verano 2025 y vamos a elegir quién será el nuevo presidente mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y vienen delegados del mundo entero. Es un reflejo de lo que es y cómo funciona el concilio de Dios allí en el cielo. Así es como funcionamos a nivel adventista. Así que uno decían de una forma y uno decían ¿cómo? De otra. Se recoge la multitud de consejos y para llegar a una conclusión. Entonces, mientras unos decían de una manera y otros decían de otra, el versículo 21 dice: y salió un espíritu y se puso delante, ¿dónde? Me gusta la expresión bíblica. Salió un espíritu. ¿Y se puso dónde? ¿Delante de quién? ¿De quién? De Jehová. Y dijo: yo iré. Espérate. ¿Quién lo mandó a él? ¿Quién lo mandó? Yo no sé si en cubano dicen, ese es un agentado. Porque cada vez que yo veo un enviado, es Dios siempre que llama y envía. ¿Sí o no? Pero este dice, ¿qué cosa? Yo iré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? ¿Ven el concilio? ¿De qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira. ¿Espíritu de qué? De mentira en boca de sus profetas. Y él dijo, Jehová le dijo: yo te conozco a ti, espíritu de mentira, yo te conozco a ti. Y yo conozco al que está allá abajo, que se llama Acab, que es un flojo, que por la mujer de él, mira cómo están las cosas allá. Porque esta era la mujer que dominaba el reino, ¿sí o no? ¿Te recuerdan que andaba buscando a Elías para matarlo? Y Acab era uno que andaba así. Le tenía miedo a la mujer. Y Jehová le dijo, basado en eso: ¿sí? ¿Qué? ¿Ve? Le dijo: le inducirás y aún qué cosa, lo conseguirás. Y le dijo: ve pues, ¿y qué cosa? Y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal, ¿qué cosa? Acerca de ti. ¿Qué tal si identificamos ese espíritu de mentira? Porque hay un espíritu de mentira en el concilio de Dios. Eso como que está desafinado musicalmente hablando, ¿no? Un espíritu de mentira en el concilio de Dios. Eso es fácil de descifrar bíblicamente. ¿Quién engendró la mentira? Claro, en San Juan capítulo 8, el verso 44. Sería bueno que visitemos este verso, donde dice: vosotros sois, le dijo Jesús, de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Oigan, Jesús que está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, ¿qué cosa queréis hacer? Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio, y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. Si no ha permanecido en la verdad, quiere decir que está ¿en qué? En la mentira. Y por eso dice: porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué dice? Mentira. ¿De qué? De lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sería ese versículo suficiente para decir que el espíritu de mentira era el mismo Satanás, que se metió en los concilios de Dios y que, como agentado y fresco que siempre ha sido, se presenta delante y dice: yo iré? Y Jehová lo mira y le dice: no hay problema,
Ve, porque al flojo que está allá abajo, yo sé que tú lo vas a inducir y yo sé que va a caer. Por lo tanto, mis queridos, este espíritu de mentira es Satanás. ¿Cuál fue la primera mentira que vimos al diablo decir? No moriréis, en Génesis capítulo 3 versículo 4. Ahora en el libro de 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: y no es de extrañarnos, pues Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, se mete como si él también fuera uno de los ángeles. Esta palabra no es que solamente se le presentó a Jesús en el monte de la tentación como un ángel de luz. No. Esta palabra trasciende más. Es que él también se cree que es uno de los ángeles que tiene derecho a estar en el concilio celestial. Y se viste como ellos, pero al final no es de ellos. Es un miembro infiltrado. Ahora, en el concilio celestial, quiero decirle que hay una gran cantidad de citas del espíritu de profecía que hablan de las decisiones que se toman en el concilio celestial. No tengo tiempo de leerla toda, tengo muchísimas, pero sería bueno que visitemos aunque sea una de ellas, del deseado de todas las gentes, que está en el capítulo 79, titulado Consumado es este capítulo. Y vamos a leer esta cita, vamos a leer dos por lo menos hoy. Dice: ¿era el propósito de quién? De Dios colocar las cosas sobre una eterna base. ¿De qué cosa? De seguridad. ¿Y qué dice? En los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para desarrollar ¿qué? Los principios que constituían el fundamento del sistema. ¿De qué cosa? De su gobierno. Y vemos a Satanás moverse. Pero yo sé que ustedes se están preguntando, pero sí, está bien, que se desarrolle la maldad, está bien. Pero en el concilio del cielo, ¿cómo llegó allí? ¿Por qué razón se le permite a él estar allí? Ahora, recuerden que tenemos una pregunta en cuestión. ¿Quiénes son los hijos de quién? De Dios. ¿Y qué tiene eso que ver con Satanás? En un ratito lo vamos a ver. Ahora vamos a estudiar de manera profunda este verso. Este verso es muy interesante. El libro de Job, en el capítulo 1, los versículos 6 en adelante. ¿Ya le echaron tanque al oxígeno? ¿Le echaron tanque? Porque vamos para abajo ahora, ¿ok? En el nombre de Jesucristo. Vamos para abajo, porque este versículo hoy lo vamos a entender más que nunca. Y se nos va a abrir una dimensión para que salgamos de aquí diciendo una sola cosa: gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Job capítulo 1, verso 6 en adelante. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de ¿quién? De Dios. ¿Quiénes fueron los que vinieron? Los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová. Dice: entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué tal si en el libro que estudiamos anteriormente, donde está el concilio de Dios y se le da la orden de ir y engañar a Acab, qué tal si ese era uno de los concilios donde Dios llamó a sus hijos a reunión, y entre los cuales vino también ¿quién? Entre. No quiere decir que es de ellos. Entre los cuales vino también Satanás. Dice: y dijo Jehová, ¿a quién? A Satanás. ¿Qué? ¿Quién le está hablando? Allá en los dos concilios hemos visto interacción entre el diablo y ¿quién? Y Dios. Parece que el diablo, sin corresponderle, siempre levanta la mano en todos los concilios. O tal vez no la levanta, simplemente se paraba. Y digo se paraba porque es el pasado, ¿ok? Y hablaba sin nadie permitirse. ¿Ustedes pueden notar eso? Y dijo Jehová, ¿a quién? A Satanás. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿De dónde vienes? Déjame hacerte la pregunta. ¿Sabía Dios de dónde él venía? Pero Dios le quiere preguntar para que tú y yo hoy entendamos de dónde era que él venía. Porque dice que vinieron todos los hijos de Dios a presentarse, entre los cuales también vino Satanás. Así que él vino de algún lugar. Porque ya no tenía morada en el cielo. Él declinó a su cargo. Entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová, ¿de dónde vienes? Y oiga lo que respondió. Respondió Satanás a Jehová. ¿Qué le dijo? De rodar, ¿qué cosa? De rodear la tierra y de andar, ¿qué cosa? Rodear la tierra y andar por ellas. Así que vemos a un Satanás infiltrado entre los hijos de Dios. Los hijos de Dios vinieron, entonces Satanás vino de algún lugar. Ahora, mis queridos, esto nos da a entender que a Satanás parece como que le correspondía venir. Porque ya lo hemos visto en más de una ocasión en el cielo, ¿sí o no? Y él viene, y viene, y viene. Entre ellos, o sea, él no era hijo, sino que vino con los hijos.
Porque la reunión era solamente para ¿quiénes? Para los hijos. ¿Y por qué vino? Porque él se creyó que él era uno de los hijos, seguramente, y debía venir. ¿Les parece bien esa sugerencia? Porque bíblicamente la vamos a probar en el día de hoy. Él pensó, no, pues entonces yo tengo que ir. Pero vamos a avanzar ahora. ¿Por qué vamos a avanzar? Porque lo mismo se repite en Job capítulo 2, el versículo número 1. Y ahora sí nos vamos a meter para abajo, para el agua profunda. Dice, aconteció que otro día vinieron. ¿Qué dice? Otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también. ¿Qué cosa? Parece que al tipo se le hizo costumbre, ¿verdad? Parece que cada vez que él anunciaba hay reunión, él iba. Porque él sentía que debía estar allí. Entre los cuales vino también Satanás. Y se repite lo mismo. Él vino entre los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Satanás vino entre ellos presentándose delante de Jehová. Y el versículo 2 viene y repite lo mismo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Y qué le respondió él? Lo mismo que en el capítulo 1. ¿Qué respondió? Respondió Satanás. ¿De qué? Y le dijo, de rodear la tierra. ¿Y qué cosa? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿De hacer qué cosa? De rodear la tierra y de andar por dónde. ¿Por dónde? Por ellas. Esta palabrita que ustedes ven aquí, waihi en hebreo, es lo que nosotros traducimos hoy en día en la parte donde él dice de rodear la tierra. De rodear la tierra, de andar por ella. Y quiero decirle que esta palabrita es la que se traduce hoy en día como un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. En hebreo no dice así. En hebreo dice, y otra vez hubo un día cuando vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Suena totalmente diferente. Y otra vez hubo un día cuando vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Otra vez, o sea, está dando a entender que ya hay más de una vez. Ahora, cuando llegamos a la parte cuando nosotros hablamos de rodear la tierra, andar por la tierra, rodearla, caminar, yo lamento la mala traducción que nosotros tenemos en español, porque en el idioma original dice totalmente otra cosa. Esta primera palabra que ustedes están viendo allí es la que se traduce, es la palabra mishut, que se traduce o la traducimos como de rodear la tierra y de andar por ella. En realidad, en hebreo lo que dice es de ir y venir a la tierra. ¿De dónde vienes? De ir y venir a la tierra. Y la siguiente palabra es lo que traducimos como de rodear por ella. Lo que quiere decir es caminar de atrás para adelante. En otras palabras, es como que si Satanás le está presentando una queja a Dios. Pero ¿dónde vemos nosotros eso en la Biblia? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Pero ¿por qué Dios le pregunta? Para que él sepa cuál es su estatus. Fue que yo pequé. Y a donde yo estoy, yo me estoy escondiendo. ¿Ven cómo Dios hace? Dios juzga haciendo preguntas. ¿Sí o no? A Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Ven cómo es Dios? ¿Y qué le dijo él? ¿Acaso soy yo guarda de quién? ¿De mi hermano? Mis hijos de niño veían una película de Jonás, donde Jonás dice que se ve esconder en la casa de su amigo Sofir para que Dios no lo encuentre. Qué cosa los muñequitos, ¿verdad? Pero vieron otros peores. Encontraron a Saúl y a Jacob, a Esaú y Jacob, cuando Jacob estaba haciendo la lenteja. Y lo interesante del caso es que los muñequitos, Jacob abre una lata y saca la lenteja de la lata. Yo, porque había lata en aquel tiempo. ¿Cómo a veces le ponemos cosas extrañas a los niños? No. Pero déjenme decirles, mis queridos, que Dios le hace la pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y le digo, pues ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Como que si Dios no sabía dónde estaba. Y es lo que le está diciendo: mataste a tu hermano. Yo quiero que tú entiendas dónde es que tú estás parado y por qué yo te estoy preguntando dónde tú estás. Pero ahora viene y le hace la misma pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Este es otro concilio donde le pregunta lo mismo: ¿de dónde viene? Y yo estoy seguro que Satanás refunfuñando va a refunfuñar. Le voy a decir por qué va a refunfuñar. Porque las palabras hebreas implican de cuál fue uno de los límites que en su rebelión Dios le puso a Satanás. ¿Ustedes recuerdan un límite que le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Recuerdan? ¿Y cómo no te va a servir por esto? Ve y hazlo, pero no le toques, ¿qué cosa? Límite. ¿Sí o no? Y después en el segundo concilio viene de rabito. ¿Y dónde viene, chico?
Y él le dice de andar por la tierra y de orar por ella. Pero él dice, no, ¿cómo que de dónde vengo? De atrás para adelante, de la tierra aquí, de la tierra allá. ¿Usted sabe qué es lo que le está diciendo? Yo no puedo ir a ningún otro lugar porque tú me tienes confinado. Yo nada más puedo ir y venir a la tierra, ya no puedo ir a ningún otro lugar. Estamos claros. Y el Espíritu de Profecía confirma eso y lo vamos a ver en un ratito. Límites de rodear la tierra y de andar por ella. No, tú me tienes confinado. Da a entender que él solo estaba yendo y viniendo a la tierra y que solamente podía andar en la tierra y ningún otro lugar. Es como una queja como la que presentó a Caín. Caín le dijo, no, pues cualquiera que me haya me va a ¿qué? Me va a matar. Y dice que Dios puso una señal aquí para que el que encontrara a Caín, ¿qué cosa? No lo mate. Pero vamos a dejar ese tema para otro día. Confinado a algún lugar. Así que mis queridos, los hijos de Dios vienen y se van de manera continua. Vienen. Satanás también viene de ellos. ¿De dónde vino Satanás? La pregunta misma de Dios lo da a entender. La respuesta de Dios lo va a entender. ¿De dónde vino Satanás? De la tierra. ¿Por qué le dijo a Dios? ¿Y de dónde más voy a venir? Si lo único que puedo hacer es ir y venir de la tierra aquí y de darle la vuelta y andar en ella, no puedo hacer más nada. Entonces, ¿de dónde es que viene Satanás? De la tierra, de un planeta, de algún lugar. Tengamos eso en mente. Lo interesante del caso es que Satanás está allí, pero Jesús le da un título por estar allí. ¿Qué le da Jesús? Un título. ¿Cuál es el título? El príncipe de ¿qué cosa? De este mundo. Por eso Jesús dice claramente en el libro de San Juan, el capítulo 12, el verso 31, dice, ahora, o sea, con su muerte, con lo que él iba a hacer en la cruz, dice, ahora es el juicio de ¿qué cosa? De este mundo. Ahora el príncipe de ¿qué? De este mundo será echado ¿qué cosa? Fuera. El príncipe de ¿qué? De este mundo. Está hablando del planeta Tierra. El título que Jesús le da a Satanás es ¿qué? Príncipe de este mundo. Y ustedes dirían en inglés, ¿what? Príncipe de este mundo. Ahora, para ser príncipe, mínimo hay que ser hijo de un rey. ¿Sí o no? Es obvio. Para ser príncipe, mínimo hay que ser hijo de un rey. Ahora, ¿quiénes eran los que venían a presentarse delante de Dios según lo que hemos leído? Los hijos de Dios. Así que si Satanás viene, él viene porque él se cree que él también es un hijo de ¿quién? De Dios. ¿Y quién es el rey? Dios. ¿Y cuál es el título que se le da a Satanás? Príncipe. Por lo tanto, él se está apareciendo allá arriba como hijo de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Él se está apareciendo como un hijo de Dios, porque él es el príncipe de este mundo. Y pareciera ser que hay alguien que se le llama príncipe del mundo, por lo menos de esta tierra. Ahora, Satanás va como uno de ellos. Y si le preguntamos así a un adventista, ¿quién debió ser el príncipe de este mundo, hijo de Dios, que debió haber ido a ese lugar? ¿Quién? Es obvio. Y se lo voy a mostrar bíblicamente ahora. Este próximo versículo que le voy a mostrar habla de las genealogías. Cuando uno hace el año bíblico les aburren las genealogías, ¿sí, verdad? Y que este engendró a este, este engendró a este, este engendró a ese, ¿verdad que sí? Pero hoy yo le voy a partir un versículo. Vamos a leer la primera parte y lo van a anotar, entonces nos vamos al final. Aquí en el libro de Lucas, miren, en el libro de Lucas, el capítulo número 3, vamos a leer el versículo 23, pero luego vamos a saltar al versículo 36, 37 y 38. ¿Me copian? Vamos a leer los primeros dos versículos. Lucas capítulo 3 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como, ¿de qué dice? ¿De cuánto? De 30 años. Hijo, según, ¿qué dice? Se creía, ¿de quién? ¿Según qué? Se creía, oigan, ¿según qué? Se creía. Porque el pueblo no estaba seguro de quién el muchacho era hijo. Pero nosotros sí. Hijo se creía. ¿Y por qué dice se creía? Lo vamos a ver al final. Se creía de José, hijo de Eli, hijo de quién? De Matat, hijo de quién? De Leví. Punto suspensivo. Saltamos del versículo 24 al 36. Hay mucho más que leer antes de llegar al 36, ¿sí o no? Y luego dice, hijo de quién? De Cainán, hijo de quién? Afará, ¿qué más? Hijo de quién? De Sem, hijo de Noé, hijo de Lamed. El versículo 37 dice, hijo de quién? De Matusalá, como se dice en hebreo. ¿Y qué más dice? ¿Qué más? Hijo de Nog, hijo de quién? De Jared, hijo de quién? De Malael, hijo de quién? ¿De quién?
de Cainán. Y el 38 dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Y quiénes eran los que iban al concilio? Aconteció que un día y otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales iba también Satanás. Y si él se adjudica el título, Jesús se lo da, de príncipe de este mundo. ¿Quién era el verdadero príncipe, hijo de Dios de este mundo? Porque mínimo para ser príncipe hay que ser hijo de ¿qué? De un rey. Y la Biblia dice que Adán, si tenía un padre, ese era Dios. ¿Podemos llegar a la conclusión de que Satanás está ocupando el lugar de Adán aquí en la tierra? ¿Podríamos decir eso? Vamos un poquito más profundo todavía. Adán pierde el dominio. ¿Lo perdió, sí o no? Miren lo que dice en Lucas capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte en la tentación a Jesús. Y le mostró, ¿qué dice? En un monte, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti, ¿qué cosa? Oigan, te daré todo esto. ¿Qué hace? ¿Se hace qué cosa? Si postrado, ¿qué cosa? Me adorares. ¿Y qué más dice? A eso le dijo el diablo. Toda esta potestad y la gloria, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Ahora, ¿con quién está hablando él allí? Con el dueño legítimo, con el que lo creó, lo inventó, lo hizo. Si hubiese sido Dorian Melo, hubiese hablado con un lenguaje que solamente hablan en mi casa, y el lenguaje, y eso es tuyo. Porque está hablando con el dueño, con el que lo creó. Pero dense cuenta que Jesús acepta la legalidad del asunto y no le pelea, eso es mío, ni yo estoy aquí para quitarlo. Acepta de que le pertenece, porque el diablo dice, porque a mí me fue que entregado, y a quien yo quiero se lo doy. Ahora nos va a entender por qué él se siente con derecho de hijo de ir al concilio. Porque este planeta es parte del universo de Dios y las decisiones se toman en el concilio celestial. Así que él no podía faltar a esa junta. ¿Vamos bien hasta aquí? Él se siente con ese gran derecho, porque él dice, esto es mío, y a quien yo quiero se lo entrego. Y como fue así, Dios le marcó su territorio y lo confinó a que solamente podía ir, venir al planeta Tierra y andarlo como él quisiera, porque ese terreno se le entregó a él, o él lo usurpó, lo robó. Estaba confinado, no podía moverse. ¿Cuándo y cómo sucedió esto? ¿Desde cuándo el diablo ya no podía andar a los otros mundos? Es mucho material que podíamos cubrir, es mucho. Por eso estoy resumiendo la serie. Pero es bueno leer esta cita del Espíritu de Profecía. Será bueno, mis queridos, que leamos esta cita que está aquí, que fue de la Review and Herald, escrita en el 1886. Mira lo que dice. La controversia no debía extenderse, ¿qué dice? A otros mundos. ¿De dónde? Del universo. Sino que debía continuar, ¿dónde? En este mundo, en la misma esfera que Satanás reclamaba como ¿qué? Como propio. ¿Suena eso a que el diablo lo confinaron aquí? Lo metieron en caja en la tierra. Ahora entienden por qué él dice que él no dice, Dios no dice simplemente de andar de la tierra. No, él dice de venir de aquí para allá, de la tierra para acá, porque no me dan otro camino. Y allá en la tierra de caminar por un lado para otro, porque estoy preso. Está confinado aquí. La próxima cita le pone la tapa al pomo a lo que estamos tratando de analizar en este momento. ¿Qué dice? La muerte de Cristo. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo va a ser? La muerte de Cristo terminó para siempre todas las controversias en los mundos. ¿Qué cosa? No caído. ¿Ya le da a entender a ustedes desde cuándo ya el diablo fue confinado a este mundo? La muerte de Cristo. ¿Ustedes recuerdan el versículo que Jesús dijo? ¿Qué Jesús dijo? Con lo que él iba a hacer. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde? ¿De la tierra? Porque fue confinado aquí. Del cielo y de todos los otros lugares donde antes tenía permiso para entrar y tentar a los demás. Ya no podía más. Se acabó, porque la muerte de Cristo terminó para siempre todas
toda la controversia en los mundos no caídos acerca de los que principios de acción de Satanás, sus métodos, ¿qué más? Deshonestos y mentirosos. Satanás nunca más, ¿qué dice? Podía encontrar ninguna simpatía entre ellos. Su poder y dominio, ¿qué dice? Se habían ¿qué? Habían desafiado la ley de Jehová, tendrían fin y la paz reinaría, ¿dónde dice? En todo el cielo. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre, mis queridos. Por eso Satanás le dice: yo nada más puedo venir de acá para allá. ¿Por qué? Porque no puedo más. Algo así como Dios le preguntó a Caín, a Caín. Y de igual manera como Dios cuestiona al mismo papá de Caín: ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Cómo está? Satanás confinado aquí a la tierra. Por alguna razón hay un ángel que da un grito y dice: ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha sido lanzado fuera a tierra. ¿Y para dónde se mudó el malvado? Acá. Y puede ser tu vecino, tu vecina, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa. En inglés, that's scary, ¿verdad? Da miedo. El diablo se puede manifestar de cualquier manera. Ahora miren lo que dice acá. Miren lo que dice en cuanto a la Review and Herald del 11 de febrero del año 1902. Oigan lo que dice: todo el cielo se interesó profundamente y gozosamente ¿en qué? En la creación de ¿qué? Del mundo y el hombre. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. Fueron hechos ¿a qué cosa? A imagen de Dios. En temas anteriores, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube para aquellos que no lo han escuchado, pero en temas anteriores establecimos que el trono de Dios es el mismo centro del universo. Usted busca en nuestro canal el centro del universo, lo va a encontrar, o si no puede ir al website de los peregrinos de diciembre del 2023, y yo allí hago lo mismo y allí lo explico bajo el título del pesebre a la gloria. Usted va a ver el centro del universo, cómo está establecido, la vastedad que es, lo grande que es. Pero aquí dice esta cita que el ser humano constituía una raza diferente, porque fueron hechos ¿a qué cosa? A imagen y semejanza de Dios. Y en uno de esos dos temas que le mostré, creo que fue en la rebelión en el cielo, establecimos que el primer planeta creado en el universo fue ¿cuál? El planeta Tierra. Por eso el diablo le tenía más odio y puso su énfasis, y lamentablemente le ganó a Adán y a Eva y pudo vencer. ¿Saben por qué? Porque la raza humana era una raza nueva. Era la única que cargaba la imagen, dice la cita de ¿quién? Fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Dice en algún lugar que los serafines fueron hechos a imagen de Dios? No. ¿Dice que los querubines fueron hechos a imagen de Dios? No. Dice que no lo dice. Dice que las huestes celestiales de millones y millones fueron hechos a imagen de Dios. ¿Lo dice? No. ¿Quiénes fueron hechos a imagen de Dios? Nosotros, la raza humana. Ahora, Adán se le llama hijo de Dios. ¿Cuál es el título que se le dio a Jesús? ¿O se le da a Jesús? ¿Hijo de quién? De Dios. Pero yo quiero que entendamos que Jesús se hace hijo no porque nació de María. Jesús se hizo hijo por decreto. ¿Por qué? Por decreto. Porque él enfatizó que él siempre fue uno con el Padre, la misma imagen del Padre. Y ahora más que nunca vamos a entender mejor el sacrificio y la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Porque la raza humana es una raza distinta y distinguida. ¿Por qué? Porque una clase que cargaba, mis queridos, la imagen de Dios. Por lo tanto, solo uno que llevara la imagen de Dios podía sustituirla. ¿Estamos claros con eso? Solo uno que llevaba la imagen de Dios podía sustituirla. Nadie más podía nacer. Por lo tanto, mis queridos, el primero se llamó ¿cómo? Adán. ¿Han escuchado hablar de los dos Adanes? Por lo tanto, Adán, esa criatura, el único que lo podía sustituir era ¿quién? Era Dios. Sí, ese Adán que debió ser parte del concilio celestial. Él era un ser que cargaba la imagen de Dios y era parte del concilio celestial. Quiere decir que los otros que están sentados en los tronos también son seres humanos o seres como nosotros que representan a otro mundo. Más adelante lo vamos a ver en otro tema. Sí y no. Ahora, Jesús nace aquí. ¿Por qué dijimos? Por decreto. Porque el que cargaba la imagen de Dios se le fue de las manos a Dios.
Y ahora entendemos por qué los ángeles se ofrecieron y le dijeron, no, ustedes no pueden ninguno. Porque el que se está perdiendo es uno que lleva mi imagen. Y solamente lo puede salvar uno que lleva la imagen de ¿quién? Oh, esa dimensión del plan de salvación no la habíamos visto todavía, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Solamente uno así. Por lo tanto, para poder ser así, la deidad que está allí entre los tres, uno de ellos es el que tiene que bajar para salvar. Jesús no era hijo. Jesús se hace hijo, ¿por qué? Por decreto. Y a él venir, él dice, solamente con mi presencia yo le estoy mostrando a ustedes el decreto del Padre. ¿Está eso en la Biblia? Oye, ahí está, en el Salmo capítulo 2, el versículo número 7. Y yo quiero que ustedes sepan o recuerden que este salmo es que dice cuando las naciones se amontonan contra él. ¿Recuerdan? Bajo ese contexto es que vamos a leer este verso. Dice así en el versículo 7, dice, yo publicaré, ¿qué cosa? El decreto. Está hablando Jesús, ese salmo es de Jesús. Yo publicaré, ¿qué cosa? ¿Es un decreto, sí o no? Yo publicaré el decreto. Dios había dado un decreto. ¿Y cuál fue el decreto? Jehová me ha dicho, ¿qué le dijo él? Mi hijo eres tú. Es decir, antes no era, sino que como uno que era igual a la imagen del Padre tenía que venir a salvar al que se está perdiendo, que la imagen del Padre también. Él le dice, pues entonces aquel es mi hijo. Por ser mi hijo es príncipe de ese mundo. Por eso se lo di para que domine en él. Así que uno de nosotros tiene que ir. Yo decreto, ¿cuál fue el decreto? Mi hijo, ¿qué dice? Eres tú. Y mira lo que dice. Yo te engendré, ¿cuándo? Con el decreto. Hoy, desde hoy, tú serás llamado mi hijo. ¿Vamos bien hasta aquí? Y es por eso que cuando Jesús baja y nace, él se declara hijo de ¿quién? De Dios. Hijo del Altísimo. Y no solamente eso. ¿Qué era lo que estaba en juego? ¿Qué le vino a ofrecer el diablo a Jesús? Todo esto te daré. Los dominios del mundo. Y miren, parte del decreto. ¿Qué dice? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, ¿qué dice? Los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero. ¿Qué dice? Los que desmenuzará. Por lo tanto, Jesús se hace hijo por decreto. Ahora, mis queridos, el diablo intentó tomar el lugar de Adán, ¿sí o no? Pero él no tenía la imagen de Dios. ¿Y qué pasa? Sucede algo allí. Él no tenía la imagen de Dios. ¿Qué sucede? Al diablo se le da un nombre diferente. ¿Y saben ustedes cuál es el nombre que se le da? Él quiso ser hijo. Sí, se le dio el título de hijo. Pero el título bíblico de él es el hijo de perdición. Ahora entendimos mejor el versículo, ¿verdad? ¿El hijo de qué? Tomó el lugar de hijo. ¿Pero era hijo de qué cosa? De perdición. Miren lo que dice este lindo versículo de 1 Corintios 15, 21 en adelante. Dice, porque por cuanto la muerte entró, ¿qué dice? En el mundo por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, ¿qué dice? Todos mueren, también en Cristo todos son, ¿qué dice la Biblia? Vivificado, es decir, Jesús vino a tomar como hijo que carga la imagen de Dios. ¿En lugar de quién? De Adán. Y es lo que está explicando Pablo cuando habla de los dos Adanes. El versículo siguiente, capítulo 15, verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre. ¿Cuál fue el primer hombre? Adán, alma como viviente. El postrer Adán, espíritu como dice, vivificado. Los dos Adanes. Cristo vino a tomar el lugar de ¿quién? De Adán, como hijo de Dios, como príncipe de este mundo, para representar a este planeta en los concilios del cielo. Pero hay más todavía. Dice, el primer hombre es ¿de dónde? De la tierra. Y para mostrarnos que el decreto se hizo allí en el cielo, ¿qué dice? El segundo hombre, que es el Señor. ¿De dónde es? Del cielo. Y a eso vino Jesús aquí a la tierra, a quitar completamente el dominio a Satanás de una manera linda y legal, sacrificando a un Dios que sí cargaba la imagen genuina de Dios. Por eso murió en la cruz. Y es por eso que tenemos esta cuentecita hoy en día. Adán pierde la autoridad sobre la creación. Jesús recupera la autoridad sobre toda creación. ¿Qué más? Tentado y cae. El otro fue tentado y ¿qué pasó? Venció.
Por él, por Adán, la humanidad se hace como pecaminosa. Por él, por Jesús, la humanidad se hace libre del pecado. Por él, por Adán, la desobediencia a Dios trajo muerte. Y por Jesús, ¿qué dice? La obediencia trajo vida. Ahora en Adán rindió toda la autoridad y el dominio ¿a quién? Al diablo. ¿Y Jesús qué hace? Quitó toda autoridad al diablo. Y es por eso que él nos dice ascendiendo al cielo. En el último capítulo de Mateo, capítulo 28, versículo 18, que dice: Jesús acercándose le dijo, ¿qué le dice? Toda autoridad me es dada. ¿En qué lugar? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id, mis queridos, id y haced discípulos en toda la nación. En otras palabras, lo que yo hice, díganselo a todo el mundo. Porque en la cruz él dijo: consumado es. Y ese Jesús vino a restablecer la imagen perdida de Dios en el hombre. Él vino a pintarnos esa imagen de Dios a ti y a mí. De ahí el llamado a la santidad. ¿Verdad que es linda la palabra de Dios? El diablo está vencido. Si tú quieres, díselo al diablo en cubano: oye, chico, te embarcaste. Díselo en cubano. Porque ya tú, ñángala, moriste, se acabó. Porque Jesús venció en la cruz del Calvario para tu salvación y para mi salvación. La hermana White pinta el encuentro de los dos Adanes. ¿Sabe que hay personas que dicen: yo soy uno de los que cree, dicen algunos, que Adán tuvo que haber resucitado en la resurrección de aquellos muertos que resucitaron con Jesús y se fue al cielo? Negativo. La hermana White describe ese encuentro cuando los dos Adanes se encuentran. Adán no resucitó en ese grupo. Y la gran pregunta que tengo para ustedes, y esa me la van a contestar usted y a mí, ¿ok? Si nadie llega, pues entonces voy a tener que contestarla yo. ¿Quién tiene el dominio? En la mano ahora mismo, ¿quién lo tiene? Toda potestad me da, ¿en dónde? Tanto en el cielo. ¿Cómo dónde? Y la tierra. En otras palabras, el príncipe de este mundo ahora mismo, ¿quién es? El hijo del rey. ¿Y quién es el verdadero hijo del rey? El que carga la misma imagen de Dios. ¿Y quién es el que carga la verdadera imagen de Dios? Jesús. Y tiene la autoridad para devolverle. La gran pregunta que yo tengo para ustedes: ese trono allá arriba que quedó blanco, que Satanás representó, ¿quién tiene ahora la autoridad de sentarse en él? Jesús. La gran pregunta es esta: ¿será que algún día Jesús se la va a devolver a Adán? Buena pregunta, ¿verdad? Si eso va a suceder o no, vamos a dejarlo para un próximo capítulo. Yo solamente sé que si sucede, el día que suceda, tú y yo vamos a estar presentes. Y lo vamos a ver. Y le doy una pinceladita. ¿Cuál es la pinceladita? No dice que Dios se llevó al jardín del Edén, porque eso se lo reservó él para Adán, y que luego va a ser traído y va a ser puesto en esta tierra y van a ser restaurados a su vida edénica otra vez. Qué lindo encuentro será el de los dos Adanes. Cuando el verdadero Adán le diga al otro: tú venciste. No, tú caíste. El que venció fui yo. Y por mi sangre hoy en día, venid bendito de mi Padre, heredad las mansiones preparadas para vosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Hermanos, ¿vale la pena servir al diablo? No. ¿Tú tienes deseo de servirte a Dios? Ponte de pie y vamos a orar en esta ocasión. Démosle gloria a Dios con cantos de alegría, con alabanza. ¿Qué tal si cantamos una estrofa de a Dios sea la gloria? ¿Le parece bien? Cantamos: a Dios sea gloria, es el creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltar a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load
sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Hoy solo dimos la introducción del próximo tema. El próximo tema, sí vamos a ver la grandeza de nuestro Dios, más profunda todavía, para gloria de su nombre. Quiero decir a los amigos que están aquí que allá atrás hay comida para todos. La iglesia completa está bienvenida a comer si gustan y podemos hablar. Vamos a orar. Nos ponemos en tus manos, Señor, pedimos perdón por todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque venciste en la cruz. Y gracias, Señor, porque todo lo que se perdió en Cristo será restaurado. Gracias porque nos vas a mostrar y hacer vivir la paz edénica. Y gracias, Señor, porque volveremos a tener en nosotros tu imagen, una raza especial, los únicos en todo el universo que cargan tu imagen. Gracias, porque esa es la señal de que somos tus hijos. Que salgamos de aquí, Señor, sintiéndonos príncipes, porque somos hijos del Rey del universo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.